¿Qué tal, mi gente? Sean bienvenidos a este video, una nueva entrega, en el cual vamos a estar hablándole sobre algo que les prometí en el video anterior, ya que analizamos en el video anterior las diferencias entre una fuente conmutada y una fuente lineal. Si no han visto ese video, les invito a que vayan a mi canal y lo revisen, porque ahí van a poder analizar y ver las diferencias entre esa fuente, que es una fuente conmutada, y una fuente lineal. ¿Ok? El día de hoy les vengo a traer lo que les había prometido, que era la constitución, distribución y el armado de una fuente conmutada. En este caso tenemos una fuente conmutada de 12 voltios y 1 ampere. ¿Ok? Una fuente sencilla, sin utilizar muchos rodeos, ni procesos complejos, ni regulaciones complejas que puedan hacer que nosotros nos desencantemos, ¿verdad?, de el gran funcionamiento de esta fuente. Ok, como podemos observar, esta es una fuente sencilla. Estamos utilizando el integrado TNI 267, el cual cuenta con un MOSFET interno de conmutación, y al contar con el MOSFET interno no necesitamos el MOSFET por fuera, aunque esto limita mucho, porque debido a que lo tenemos en el encapsulador del circuito integrado, no nos permite pasar la corriente de 1 ampere, debido a que todo está integrado. Entonces, cuando todo está integrado, que todo se minimiza, al tener el MOSFET interno, no tener un MOSFET dedicado, perdemos potencia. Pero esto es una fuente conmutada, ¿okay? Su funcionamiento va a estar dado excelente, a comparación de una fuente simétrica, que con 12 voltios y 1 ampere necesitamos un transformador muchísimo más grande. El transformador que utiliza esto es súper pequeño. Paso a enseñárselos para que vean. Acá podemos ver el transformador sería de este tamaño. Este no es un chopper a lo que estamos acostumbrados a ver. Es un chopper que tiene un encapsulado más viejo, más antiguo, pero es un chopper. Okay, este es un transformador chopper y este es el que estamos representando por acá. A diferencia de esta fuente, esta sí contiene un MOSFET. Lo podemos ver en esta parte de acá. Y mediante ese MOSFET, ok, y un circuito integrado, ok, podemos realizar el control de lo que es esta fuente conmutada, ok. Pero el día de hoy vamos a hablar de las fuentes que utilizan el TNI 267. Ok, bueno, vamos a comenzar con lo principal, mi gente. Acá tenemos el filtro M, que está constituido por fase y neutro, ok. Luego tenemos un fusible en la continuidad de fase. Luego de eso tenemos dos filtros que son dos capacitores pequeños de 4.7 microfaradios a 275 voltios. Okay, se recomienda poner siempre esta medida de voltaje y capacitancia, debido a que filtran más ruidos, más interferencias, debido a su bajo nivel de capacitancia. Luego contamos con una bobina de choque, que son dos bobinas que se encuentran, ok, dos bobinas que se encuentran, y al encontrarse no dejan pasar, ok, altas frecuencias que puedan dañar lo que es pueda pasar directamente acá a la salida, o que se emita viceversa. No deja que tampoco se devuelvan interferencias que se creen en la etapa de conmutación de alta frecuencia, no deja que se devuelvan hacia atrás. Luego de eso, mi gente, tenemos otro filtro que es ya este es opcional y no. ¿Por qué? Porque
Este filtro es básicamente por si la bobina falla, ya sea de acá para acá o de acá para acá. Este filtro absorbe esa frecuencia parásita que ha cruzado y que la bobina ni este capacitor han podido sustraer. ¿Ok? Luego contamos con un varistor. ¿Cuál es la función del varistor? Bueno, cuando detecta el varistor que tenemos un alto voltaje que sobrepase los límites, ¿ok? Lo que hace es el varistor siempre tiene una resistencia muy alta, altísima, una resistencia muy alta, lo cual hace básicamente pase normal, ¿ok? Varistor hace que pase normal mientras el voltaje esté siempre por debajo de los 200 voltios, de los 100 voltios, dependiendo de las especificaciones, ¿verdad? Luego, cuando detecta el varistor detecta que hay un alto voltaje, ¿ok? Varistor lo que hace es bajar su resistencia, ¿ok? Lo que hace es bajar su resistencia y puentea el neutro y la línea, lo que hace que el fusible estalle automáticamente. ¿Ok? Vuelvo y repito. El varistor tiene una resistencia muy alta. ¿Ok? Lo cual permite que no choquen la línea y el neutro. ¿Ok? Esta es una conexión anónima, pero aquí el varistor siempre va en el cable que viene de la línea y el neutro directamente. Yo acá lo puse así porque se encuentra configurado así en diagrama. Entonces lo muestro así. Pero hay una pata para acá, para la línea, y otra para el neutro. ¿Ok? Vuelvo y repito. Lo que hace es tener una resistencia alta, lo cual no permite que estos dos cables, la línea y el neutro de alimentación, no se choquen por la alta resistencia. Pero inmediatamente, cuando el voltaje va subiendo, la resistencia va disminuyendo, lo cual hace que cuando el voltaje sobrepasa lo que el varistor puede aguantar, ya que esté en 400, 500 voltios, 600, lo que hace es puentear la línea y el neutro y corta la alimentación, puenteando estos dos cables y haciendo que el fusible estalle. Por eso la función del varistor en esas fuentes conmutadas, siempre el varistor se daña. ¿Ok? O se daña el varistor o se daña el fusible. Cuando nosotros en nuestra red eléctrica tenemos mucha variación de voltaje, ¿ok? El varistor es lo que siempre se daña, porque el varistor detecta altos picos de voltaje y lo que hace es estallar el fusible. Entonces cuando se jode el varistor, se jode el fusible, y etc. Hay veces que el varistor estalla, hay veces que no, hay veces que solamente se estalla el fusible y sigue funcionando, ¿ok? Entonces, bueno, ahora pasamos directamente con la etapa de rectificación, que es esta que tenemos por acá. La etapa de rectificación se hace con un puente de onda completa, un puente rectificador de onda completa, que lo que hace es pasar los 120 voltios de alterna a continuo. Luego de eso tenemos otro filtro que se encarga de filtrar esa corriente continua de onda completa rectificada. Lo que hace es filtrarla. Cuando la filtra, siempre el voltaje suele subir. Aquí siempre vamos a tener 160, 150 voltios, etc. Entonces, luego de esto, ok, vemos que tenemos los circuitos de control y ya vemos que el positivo ya pasa directamente a la bobina 1 de lo que es nuestro transformador chopper. Pasa acá directamente. Ese es el positivo directo.
que es el positivo directo, siempre va a pasar a lo que es la bobina del transformador, la bobina del primario de nuestro transformador. Luego de eso, el negativo baja directamente a varias conexiones dentro del sistema. Bueno, acá vamos a contar con un capacitor cerámico de estos rojos, capacitor cerámico rojo de 0.1 microfaradios, 400 voltios. Ok, entonces eso va directamente al negativo, ok, directamente al negativo, y viene al pin 1 de lo que es el TNI 267. Luego de eso vemos que de la parte directa del negativo viene al pin 2 de nuestro circuito integrado. Luego se puentea el pin 3, ok. Luego de eso tenemos un pin 4 por acá que va directamente a una de las salidas del autoacoplador, ok. Pin 4 vemos que va al pin 3 de nuestro autoacoplador, ok. Y la pata 4, ok, la pata 4 de nuestro autoacoplador va directamente a tierra, o sea, negativo, ok. Este pin en 4 que se conecta al pin 3 del autoacoplador sirve para el análisis de la salida de lo que es el autoacoplador, ok. Este compara la entrada y la salida. Este va directo, ok. El pin 3 va el pin 4, sí, el pin 4 va directo para hacer una comparación entre lo que es la salida y la entrada de lo que es el autoacoplador. Se conecta a las tierras de ambos, ok, tanto como para alimentación de la salida del autoacoplador, tanto como para el análisis, ok. Lo que hace es el autoacoplador, tenemos un análisis entre la corriente que se está consumiendo a la salida, ok, hacia el circuito integrado, ajusta las ondas cuadradas de control PWM, que ya les había hablado en el video anterior, y lo que hace es ajustar esos pulsos, los pone más anchos dependiendo del consumo que haya acá a la salida, ok. Si el autoacoplador detecta que hay un consumo en la comparativa, hay un consumo muy alto, lo que hace es mandar esa señal al circuito integrado, y el circuito integrado sabe que tiene que anchar esos pulsos para que el voltaje no perezca en la salida, ok. El voltaje no disminuya. Si aquí tenemos aquí en la salida tenemos una carga que me está consumiendo 900 miliamperes, y ya está en el punto o sea, ya está básicamente en el límite de lo que es nuestra fuente. Entonces el circuito integrado, cuando detecta que la carga llega directo, cuando tú lo conectas a tu fuente, el circuito y el autoacoplador detecta que hay una carga fuerte en la salida, lo que hace es anchar, mandar señal al circuito integrado. El circuito integrado le manda esas señales al MOSFET interno que tiene adentro. En este caso no tenemos MOSFET auxiliar o MOSFET de trabajo externo, lo tenemos directamente en el circuito integrado. Lo hice así para que se pueda entender más simple, porque cuando nosotros agregamos MOSFET externos tiene el mismo funcionamiento, pero cuando estamos trabajando con un solo circuito integrado lo hacemos todo desde ahí, ¿okay? Se hace un poquito más fácil de entender lo que es cómo trabaja la conmutación, cómo trabaja el control PWM y todo eso. Entonces ya cuando tenemos una carga, por ejemplo, de 900 mA acá en la salida, el autoacoplador manda una señal al circuito integrado. El circuito integrado a su MOSFET interno le hace entender, o lo pone como tal más rápido, debido a que le manda un pulso más ancho o más delgado, dependiendo de el voltaje que tenga en la salida, o sea, una comparativa del autoacoplador. Luego de que ya sabemos esto, ok, quedan dos pines acá, que son estos dos, que son el pin en 5 y el 6, y ya el pin 7 va a conmutación. El pin 5 y el pin 6 van
conectados a tierra. Básicamente todo va conectado a tierra para la alimentación del MOSFET interno, para la alimentación del circuito integrado, para la comparativa con el autoacoplador, todo casi va conectado a tierra. Pin 1 va conectado a tierra para su alimentación. Pin 2 va conectado, pin 2 va conectado directamente, mi gente, ok, va conectado directamente a tierra y un jumpeo con el 3. El 4 va conectado al pin 3 del autoacoplador. El pin 5 y el 6 van conectados a tierra y se jumpean. Ok, se jumpean para tener una conmutación mejor. Y ya el último pin, es el pin 8, va directamente a conmutar. Ese va a la otra parte de lo que es la bobina de nuestro transformador chopper. Ahí va. Entonces, ya ahí ya comienza a conmutar. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de esta fuente? Bueno, cuando el transistor está en corte, que su resistencia baja a 0, no deja pasar nada de corriente, lo que hace que se induzca un campo magnético dentro de esta bobina, lo que hace que el transformador chopper comience a trabajar. Esto es sencillo. Pero cuando el transistor vuelve y se activa, carga esa bobina, y cuando está en corte, esa bobina se induce a la otra parte, que es el secundario. ¿Ok? Acá tenemos un diodo de supresión. Lo que hace es disminuir picos de voltaje. ¿Ok? Que puedan haber. Es un diodo de supresión. Más para adelante hablaré específicamente de él, porque tiene una función muy importante dentro de lo que es el sistema. Ya a la salida, lo que tenemos es un diodo Schottky, como este, que es un diodo de alta, un diodo de conmutación de alta frecuencia. Puede rectificar altas frecuencias, ese diodo que tenemos por acá, y es lo que nos permite pasar de corriente alterna a alta frecuencia a corriente continua, ya pura, limpia, para nosotros poder utilizarla. ¿Ok? Entonces, a la salida del diodo tenemos una bobina, que siempre es un filtro, ¿okay? Una bobina para filtrar cualquier interferencia. Tenemos un capacitor que sirve para filtrar ya la salida, y el otro bobinado de abajo es tierra, que es directamente tierra, que se va al pin 2 del autoacoplador, y el pin 1, ok, el pin 1 del autoacoplador es para el voltaje en positivo, y aquí se conecta una resistencia de 100 ohmios, un diodo Zener de 12 voltios para mantener el voltaje de 12 voltios estable en el pin 1, ok, y ahí vemos que baja directamente acá. Simple, ok, es simple. Luego tenemos una resistencia de 470 ohmios que ayuda a descargar este capacitor, que es este que está por acá. Ok, es simple, mi gente. O sea, no es algo que, no es una fuente muy enredada, por así decirlo. Cuando nosotros tenemos un previo conocimiento de electrónica, nosotros podemos repasar mucho lo que es esta fuente, y podemos ir armándola poco a poco, porque es una fuente sencilla. ¿Ok? Hay mucha gente que se complica, ¿no? El ensamble de los componentes, esto es sencillo. Y ya, bueno, mi gente, para culminar, ya tenemos la salida, ¿ok? La salida de acá, que se coge directo el negativo y va a la salida, y acá de la salida del Schottky, pasado por la bobina de filtrado, ok, pasado por el capacitor por igual, y aquí tenemos 12 voltios para la carga. Ya tenemos 12 voltios fijos para poder sacar a esta fuente. Esta fuente con este circuito integrado vienen siempre en las tarjetas de inverter de los aires acondicionados que les enseñé en el anterior video. Es un diagrama simple, un diagrama que no tiene mucha enredadera. Ok, vamos a hacer un último repaso, mi gente, para que les quede grabado este conocimiento.
Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier incertidumbre me la pueden dejar en los comentarios, la estaré respondiendo de una manera prudente, de acorde a lo que estamos hablando con el video. Bueno, vamos al repaso. Tenemos fusible, tenemos filtros, ¿ok? Filtran corriente parásita. Tenemos la bobina de choque que evita que pasen, ¿ok? Que pase interferencia electromagnética, alta frecuencia, etc. Tenemos otro filtro que es de respaldo, básicamente para darle más fuerza al primero. Tenemos un varistor que tiene una resistencia muy alta. Cuando va subiendo el voltaje, va bajando su resistencia, y eso hace que cuando la resistencia es muy baja, lo que hace es actuar como básicamente un conductor, ¿ok? Y al actuar como un conductor, lo que hace es juntar la línea y el neutro y hace estallar el fusible. Luego de aquí tenemos la rectificación. Luego de aquí tenemos el proceso con el circuito integrado, ¿ok? Que se encarga de tomar el voltaje negativo y hacerlo conmutar al transformador. Luego tenemos un filtro acá que se encarga de filtrar la corriente continua. Luego tenemos estos diodos de supresión que son para picos de voltaje. Ya aquí tenemos el autoacoplador que dijimos que se encarga de mandar señales al circuito integrado haciendo comparativas de entrada y salida, ¿ok? Y tratando de mandarle una señal al circuito integrado para que se ajuste la señal PWM de su MOSFET interno y pueda ajustar el voltaje y ajustar el consumo, para ajustar el voltaje para el consumo que va saliendo, ¿ok? Ya luego de eso tenemos la salida, que está conformada por este diodo Schottky, ¿ok? Está conformada por esta bobina de filtro, ¿ok? Está conformada por este diodo Zener que se encarga de mandarle 12 voltios estables al autoacoplador. Tenemos una resistencia de descarga, que es esta que tenemos por acá. Tenemos esta que trabaja junto con el autoacoplador, ¿ok? Y ya por último tenemos la carga, ¿ok? Espero que les haya gustado este video, mi gente. Espero que haya quedado claro cada punto que les he mencionado. Les estaré dejando este diagrama por la descripción, por si desean echarle un ojo, por si desean experimentar, siempre teniendo cuidado. Me pueden preguntar cualquier cosa en los comentarios y yo con gusto se las respondo. Si no es cierto, mi gente, nos vemos en el siguiente video. Chao.